Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora está precisamente en línea directa con nosotros el ingeniero Juan Lloret, él es asambleísta por la Alianza UNES. Asambleísta Lloret, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Tenemos problemas con su audio, ingeniero, si por favor le active el audio. Ahí le podemos escuchar. Buenas noches, Freddy. Un cordial saludo para usted y para María del Carmen. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Usted planteó este pedido de juicio político con todas las formalidades del caso hacia finales, entiendo, del periodo legislativo anterior. Así es, Freddy. Mire, nosotros hemos venido dándole seguimiento a la actuación del señor Celi, no de ahora, desde hace algunos años atrás, lo hemos venido denunciando permanentemente. Y, por supuesto, nosotros cumplimos con todos los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. Lo hemos presentado el juicio político el 5 de mayo. Ese juicio político fue calificado por el CAL, por la anterior administración, la anterior asamblea, y fue remitido el 13 de mayo precisamente a la Comisión de Fiscalización. Está en las manos del presidente y de los miembros de la Comisión de Fiscalización ese pedido de juicio político. Hemos visto algunas reacciones, digamos, de la comisión, hemos visto unas ruedas de prensa, hemos visto que han sacado a la luz una serie de elementos que lo venimos denunciando desde hace muchos meses y años atrás. Sin embargo, en la práctica, pese a que han pasado ya 34 días de que la comisión tiene ese juicio político, en la práctica no se ha llevado adelante ese proceso. Por lo tanto, es importantísimo. El país necesita conocer todos esos elementos de esa red de corrupción que sigue operando en la Contraloría. El señor Celi sigue operando desde la cárcel, todos los procesos de Contraloría y sobre todo los procesos de persecución también. Ahora, ¿cuál es la causal por la que usted llama a juicio político al Contralor subrogante Pablo Celi? Bueno, hay algunos elementos, estimado Freddy. Yo le puedo relatar por lo menos 4 o 5 elementos. El primero, desde su legalidad al frente de la Contraloría. Todos vimos cómo rompía su acción de personal. Se circuló un video en redes sociales en su momento. Desde ahí empieza una serie de cuestionamientos al Contralor subrogante. Lo segundo, hay eso hay que aclarar, estaba ya destituido el contralor titular, Carlos Pólida, además estaba fuera del país. Pablo Celi era el contralor subrogante y por tanto a él le correspondía asumir el cargo. Y esa posición fue ratificada en su momento por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que fue el encargado de revisar a todas las autoridades. Bueno, y yo tengo una línea de tiempo y precisamente de eso parte el juicio político. Efectivamente, hay un momento, el 24 de mayo, el señor Poli pide licencia, sale de vacaciones fuera del país y deja firmando una acción de personal precisamente en favor de la señora Chamón. En ese momento, quien era el contralor subrogante era el señor Fernández de Córdoba. Y mientras tanto el señor Celi había pedido licencia y luego había pedido vacaciones. Yo tengo una línea de tiempo en la cual se establecen con las diferentes acciones de personal, sobre todo esos elementos, esos cuestionamientos al señor Celi. Desde ahí empieza todo esto. Y por supuesto ya 2 años después, estimado Freddy, hay una resolución del Consejo de Participación Ciudadana en el cual designa como contralor hasta el resto del periodo. Uh-huh. Mientras tanto, él mismo emite una resolución autonombrándose contralor subrogante. Él emite esa resolución, nadie más. Entonces, ese es uno de los elementos. Pero hay una serie de acciones adicionales que se evidencian un incumplimiento de funciones, como cuáles, por ejemplo, uh-huh. El desvanecimiento de glosas. Se establecieron glosas en los procesos que siguió adelante la Contraloría con Odebrecht, por ejemplo. En el caso de Odebrecht, se estimaron responsabilidades administrativas, civiles, penales, pero resulta que la única que no le estableció ninguna responsabilidad era precisamente a esta empresa, que a todas luces es una empresa cuestionada a nivel internacional como es Odebrecht. Luego de eso hay un contrato que firma el señor Celi con la empresa de Salcedo Bonilla,
este ciudadano que está cuestionado por el reparto de hospitales por $1.150.000, a sabiendas de que esta empresa tenía cuestionamientos por la propia Contraloría General del Estado. Lo último es el caso de por el MISADA, ha establecido una red, y dentro de esa red, estimado Freddy, se operaba a través de determinados estudios jurídicos para desvanecer glosas. Estamos hablando de glosas millonarias. Superarían, digamos, tranquilamente la cantidad que hoy decían en la Comisión de Fiscalización, que son $800 millones. No, podrían ser muchísimos más, que muy bien esa plata los momentos al país, precisamente para poder asumir esa crisis sanitaria que nos agobia, digamos, en todos los ámbitos. Tenemos problemas con la comunicación, ingeniero Lloret, no sé si nos puede repetir la cifra millonaria que usted dice superarían los $800 millones, no se le escuchó con claridad. Claro, Freddy, superaría muchísimo más. Hoy escuché unas declaraciones del señor presidente de la Comisión de Fiscalización. Él estimaba en $800 millones. No, superaría los $2.000 millones en desvanecimiento de glosas en todas las funciones del Estado. No solo estamos hablando de la función ejecutiva, estamos hablando de las diferentes funciones del Estado, estimado Freddy. Ajá. Ahora, ¿a qué atribuye usted esta demora, por llamarlo de alguna manera? Porque la comisión de fiscalización que se formó en este nuevo periodo legislativo, que eligió a sus autoridades, ya tenía sobre el escritorio como un tema pendiente este llamado a juicio político que fue calificado por el CAL, que cumplió las formalidades, como usted nos dijo, a finales del periodo legislativo anterior. Bueno, yo creo que no ha existido un conocimiento adecuado del procedimiento parlamentario. Antes del pedido del señor Celi había otro pedido de juicio político al señor René Ortiz. Y resulta que en esta nueva asamblea, el señor proponente de ese juicio político, el asambleísta, ya no está. No su periodo. Por lo tanto, tenemos problemas con su comunicación. Debería haber solicitado la comparecencia. No sé, Freddy, si es que ahí está variando la intensidad de conexión de internet y eso dificulta esta entrevista. Usted nos recordaba que René Ortiz estaba con un juicio político planteado antes incluso que el contralor subrogante Pablo Celi tampoco se da paso, argumentando que asambleísta. Argumentando que no hay proponente en el juicio político al señor Ortiz. Lo que podía muy bien hacer la Comisión de Fiscalización es abocar conocimiento del juicio político al señor Ortiz, que estaba antes del de Celi, pedirle al proponente de ese juicio político que vaya a la Comisión de Fiscalización. Como no había proponente, ese juicio político ya no cabe, se cayó ese juicio político al señor Ortiz, e inmediatamente dar paso al juicio político al señor Celi. Es una lástima. Cuando todos conocemos lo que está de... Es una lástima, la comunicación nos impide continuar con la entrevista. En todo caso, hemos evacuado la parte fundamental de su inquietud, y es el hecho de que no se da trámite al juicio político planteado en contra del contralor Pablo Celi con algunos días de anticipación. Queremos agradecer al ingeniero Juan Lloret, él es asambleísta por UNES. Muy amable por habernos atendido, ingeniero. Gracias, Freddy. Le pido mil disculpas por la conexión y le mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, es un imponderable en muchas ocasiones. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.